Comenzamos en 3, 2, 1, ahora. Buen día, estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir es sistemas lineales en la Escuela Superior de Ingeniería. Esta es la clase 1 de este día. Vamos a ver la modelación matemática para sistemas físicos. Ya hicimos una introducción la clase pasada. Vamos a seguir expandiendo este tema, que es importante entender esta parte. Y bueno, con frecuencia se requiere describir el comportamiento de algún sistema o fenómeno real, ya sea físico, sociológico o incluso económico en términos matemáticos. La descripción matemática de un sistema o fenómeno se denomina modelo matemático o modelación matemática, el cual se construye con ciertos objetivos en mente. Por ejemplo, es posible que deseemos comprender los mecanismos presentes dentro de cierto ecosistema, aplicándonos al estudio del crecimiento de las poblaciones animales localizadas en dicho sistema. O tal vez fechar un fósil por medio del análisis de la degeneración de una sustancia radioactiva contenida en el fósil o en el estrato donde se descubrió, lo que se menciona como carbono 14 o algo así, ¿no? Ahora bien, la construcción de un modelo matemático de un sistema inicia, aquí vemos un modelo, una representación, inicia primero con la identificación de las variables, o en este caso, las suposiciones. ¿Ok? Se empieza a suponer cosas, se empieza a generar la identificación de todas las variables responsables del cambio que se produzca en el sistema. ¿Ok? Porque pasa lo que pasó. Es posible que al principio decidamos no incorporar todas estas variables en el modelo. ¿Ok? En este primer paso se identifica el nivel de resolución del modelo. A continuación, por decirlo así, un segundo paso, formulamos un conjunto de premisas razonables. ¿Ok? Premisas razonables o también hipótesis acerca del sistema que intentamos describir. ¿Ok? Expresamos las suposiciones en términos de ecuaciones diferenciales, todo con tendencia al tiempo. El tiempo va a ser nuestra variable independiente. Estos supuestos también incluirán cualquier ley empírica aplicable al sistema. Para ciertos propósitos es perfectamente razonable aceptar modelos de baja resolución. Por ejemplo, podemos estar conscientes de que para modelar el movimiento de un cuerpo en caída libre cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza de desaceleración correspondiente a la fricción del aire ocasionalmente se ignora en los cursos básicos de física. ¿Ok? En caída libre no se calcula la fricción que genera el aire con el objeto, ni la desaceleración que hay en esa caída libre. Eso se quita esa parte, ¿no? Sin embargo, para un científico cuya labor es predecir de forma precisa la trayectoria del vuelo de un proyectil de largo alcance, la resistencia del aire y otros factores como la curvatura de la Tierra tienen que ser tomados en cuenta por la precisión, ya que las suposiciones acerca de un sistema con frecuencia implican una tasa de cambio de una o más variables. Cuando vemos o hablamos de una tasa de cambio, únicamente nos referimos a una diferencial de algo con respecto al tiempo. Eso es una tasa de cambio. Esto es la representación matemática de todas estas suposiciones. Puede implicar una o más ecuaciones que involucren derivadas. En otras palabras, el modelo matemático puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferencial. Puede ser una, dos, tres, infinidad de ecuaciones diferenciales que se llaman sistema de ecuaciones. Una vez formulado el modelo matemático, ¿ok? Una vez formulado, ya que tenemos suposiciones, los expresamos en ecuaciones diferenciales y tenemos la formulación matemática, se enfrenta o nos enfrentamos el no menos importante problema de intentar resolverlo. ¿Ok?
Ya que tenemos las ecuaciones, la formulación, el modelo matemático, hay que intentar resolverlo de alguna manera con algún método que conozcamos. Si podemos resolverlo, entonces consideramos que el modelo será razonable cuando su solución sea consistente con los datos experimentales o con hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema. Pero si las predicciones generadas, o sea, al obtener las soluciones, nosotros vamos a presentar predicciones del modelo, por ejemplo, de forma gráfica. Verificamos las predicciones del modelo con hechos conocidos y si no se puede resolver o si las predicciones generadas por la solución no son las adecuadas, podemos incrementar el nivel de resolución del modelo o formular premisas alternativas sobre los mecanismos causantes del cambio en el sistema. ¿Ok? Y regresamos entonces al ciclo nuevamente con las nuevas suposiciones, las expresamos en sistemas, ecuaciones diferenciales, formulamos otro modelo matemático, lo resolvemos, presentamos y hacemos el mismo proceso hasta que tengamos los resultados deseados. Y evidentemente al incrementar la resolución se eleva la complejidad del modelo. Si empiezan a salir más variables, se incrementa la complejidad del modelo matemático y aumenta la probabilidad de que no podamos obtener una solución explícita. ¿Ok? Un modelo matemático de un sistema físico incluye, por lo general, a la variable de tiempo. ¿Ok? Una solución del modelo presentará entonces el estado del sistema. En otras palabras, para valores apropiados de t, o sea, del tiempo, los valores de la variable o variables dependientes describen el sistema en el pasado, en el presente y en el futuro en un instante. Ahora bien, un modelo matemático de un sistema físico incluye por lo general a la variable tiempo, como decíamos, y una solución del modelo presentará entonces el estado del sistema. Aquí yo encontré dos ejercicios que nos presenta el autor, o dos ejemplos, no ejercicios, ejemplos. Uno es la dinámica de la población. Este fue uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento poblacional humano mediante las matemáticas y fue realizado por un científico economista inglés que se llamaba Thomas Malthus en 1798. Básicamente, la idea del modelo de este economista representa la suposición de que el ritmo con que la población de un país crece en cierto tiempo es proporcional a la población total en ese tiempo. En otras palabras, mientras más personas existan en el tiempo t, más serán en el futuro. ¿Ok? En términos matemáticos, si la población en un instante t, un tiempo t, indica la población total en un tiempo t, entonces esta suposición puede expresarse de la siguiente manera. Esto es exactamente igual. ¿Sale? La diferencial de la población con respecto al tiempo va a ser igual a una constante k, donde k es una constante de proporcionalidad. Y p va a ser la población. A pesar de que este sencillo modelo no toma en cuenta muchos factores, como por ejemplo la inmigración o emigración de las personas, que pueden influir sobre las poblaciones humanas para su crecimiento o disminución, resultó ser bastante preciso para predecir la población de Estados Unidos durante los años de 1790 a 1860, casi un siglo, 70 años. Ahora bien, las poblaciones que crecen a un ritmo descrito por esta ecuación son raras en la actualidad, ¿ok? Por esos factores que no tomábamos en cuenta. Pero, sin embargo, todavía se utiliza esta fórmula para modelar el crecimiento de pequeñas poblaciones durante breves intervalos de tiempo. ¿Ok? Pequeñas poblaciones que a lo mejor la inmigración, la muerte o el nacimiento o el cambio de lugar de los pobladores no influyen tanto. O ese movimiento de gente, de números, no está en intervalos de tiempo muy pequeños. A lo mejor
emigra gente en promedio en un año y se toma un intervalo más pequeño de un año para que no afecte ese factor externo. ¿Ok? Pero también se utiliza mucho, por ejemplo, en el crecimiento de las bacterias en caja de Petri cuando hacemos algún cultivo. Ahí tenemos nosotros condiciones ideales, podemos quitar los factores externos que podrían variar el resultado. Y ahí se ocupa esta diferencial de la población. El segundo ejemplo que nos menciona aquí es el decaimiento radioactivo. Dice, el núcleo del átomo está compuesto por combinaciones de protones y neutrones. Muchas de estas combinaciones son inestables, es decir, los átomos decaen o transmutan en otros átomos de otras sustancias. Se dice que tales núcleos inestables son radioactivos, a eso se refiere. Por ejemplo, con el tiempo, el radio, que es altamente radioactivo, el Ra-226, se transmuta en el gas, ahora como gas radioactivo radón, ¿ok? Que es Rn222. En la modelación del fenómeno de decaimiento radioactivo, se asume que la velocidad de A entre dt, que está aquí, con el núcleo de una sustancia decae es proporcional a la cantidad de la sustancia remanente en el tiempo. Entonces, esta es la velocidad con la que decae el material y es proporcional al tiempo. Y por supuesto, aquí tenemos una constante de proporción que también vamos a manejar en este ejercicio. Ahora bien, las dos ecuaciones que vimos, la de dinámica de población y decaimiento radioactivo, son idénticas. La diferencia solo se encuentra en la interpretación de los símbolos. Si se dan cuenta, está acá, solamente uno es población y otro es velocidad, pero prácticamente es lo mismo, ¿sale? Y la constante de proporcionalidad para el crecimiento, cuando crece, la constante K debe ser mayor que 0. Y para el caso de decaimiento, o sea que disminuye, K debe ser menor que 0. Ahora bien, el modelo de la dinámica de población para el crecimiento puede verse como una ecuación siguiente, ds sobre dt. Y esto es igual a rs, la cual describe el crecimiento del capital S cuando una tasa de interés anual R se capitaliza de forma continua, matemáticas financieras. ¿Sale? Y el segundo, el decaimiento radioactivo, también se puede presentar en el entorno biológico como el de la determinación de la vida mediante un medicamento. El tiempo que toma para que el 50% de un medicamento se elimine por excreción o mediante el metabolismo. También se puede interpretar de esa manera. ¿Ok? Basándonos en esto, el autor tiene un argumento y dice lo siguiente. Una sola ecuación diferencial puede actuar como modelo matemático para muchos fenómenos distintos, como la de la población puede ocuparse igual para el crecimiento del capital. El decaimiento radioactivo puede ocuparse para la vida media de un medicamento. Una sola ecuación diferencial puede actuar como modelo matemático para muchos fenómenos distintos. Y aquí vamos a comparar algunos, Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a determinar estos 5, El primero sería cuando nos dice la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento, ¿Qué dice esta ley de Newton? De acuerdo con la ley empírica de enfriamiento de Newton o también de calentamiento, la velocidad con que la temperatura de un cuerpo cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. En este caso, la denominada temperatura ambiental va a ser temperatura M o TM. La temperatura del cuerpo esté con respecto al tiempo. En un momento exacto.
¿Ok? Entonces nuestra diferencial va a ser dt mayúscula entre dt minúscula. La diferencia de cómo cambia la temperatura de un cuerpo con respecto a un intervalo de tiempo. Y entonces va a ser igual a la constante K por la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente, donde K sigue siendo una constante de proporcionalidad y en cualquier caso, calentamiento o enfriamiento, si la temperatura ambiente es una constante, entonces K debe ser menor que cero en ese tipo de problemas, ¿ok? El segundo que vamos a ver ahorita es la mezcla. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aplicamos la misma frase. Una sola ecuación diferencial puede actuar como modelo matemático para muchos fenómenos distintos. La mezcla de dos soluciones salinas de distintas concentraciones da lugar a una ecuación diferencial. Esta va a ser de primer orden para la cantidad de sal contenida en la mezcla. Ahora bien, supongamos que en el tanque que está ahí en la imagen, lo voy a agrandar un poquito por aquí. Ahí está. Ahí está. Supongamos que en este tanque tiene una mezcla inicialmente que contiene 300 galones de salmuera, o sea, agua en la que se ha disuelto cierta cantidad de libras de sal. Aquí está. Es lo inicial, 300 galones de agua con sal. ¿Ok? Otra solución de salmuera se inyecta en el tanque. ¿Ok? Se inyecta por aquí. Otra solución. A una velocidad de 3 galones por minuto. ¿Ok? En este flujo de entrada, la concentración de sal es de 2 libras por galón. ¿Ok? 2 libras por galón es lo que se introduce al tanque. Cuando la solución se mezcla bien en el tanque, cuando se hace girar este álave, este mezclador de aquí, se extrae al mismo ritmo que la solución de entrada, o sea, no va a pasar el nivel. ¿Por qué? Porque lo que entra a los 3 galones por minuto es lo que va a salir. 3 galones por minuto, entonces el nivel no va a variar. ¿Ok? Pero va a salir a una diferente concentración. ¿Vale? Hay que entender esa parte de este ejemplo. Ahora bien, si observamos la figura, ahí tenemos todo el diagrama. Ahora, aquí tenemos una definición o una ecuación. Dice que la diferencial de A entre dt va a ser igual a la velocidad. En este caso, A es la velocidad. Lo define así el autor. La diferencial de velocidad va a ser, entre la diferencial de tiempo, va a ser igual a la velocidad de entrada de sal menos la velocidad de salida de sal. Y esto va a ser R de entrada menos R de salida. Ahora bien, la velocidad de entrada R a la que ingresa la sal al tanque es el producto de la concentración de sal del flujo de entrada y la velocidad del fluido de entrada. ¿Ok? Y ahora vamos a observar que R de entrada se mide en libras por minuto. Aquí está. ¿Ok? La velocidad, 300 libras sobre galón por 3 galones por minuto. Entonces va a ser la velocidad de entrada de la sal. Va a ser la velocidad en un tiempo entre 100 libras por minuto. ¿Ok? Ahora, como la solución está siendo bombeada hacia afuera, por abajo, del tanque a la misma velocidad a la que ingresa, la cantidad de galones de salmuera que hay dentro del tanque en el tiempo T es una constante de 300 gramos, o 300 galones, perdón. Esto es una constante. ¿Ok? Es una constante, no va a variar porque lo mismo que entra, lo mismo que sale a la misma velocidad. Por lo tanto, la concentración de la sal dentro del tanque, así como en el flujo de salida, está dada por, entonces vamos a ponerle aquí, la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad con respecto al tiempo entre 300 libras por galón. ¿Ok? La velocidad de salida R de la sal va a ser la siguiente. Aquí está. Que es, ahí está. ¿Vale? Esa la ecuación. ¿Ok? Entonces la velocidad neta está dada por esto de aquí.
donde la velocidad de entrada de la sal va a ser 6, aquí están, ¿ok? Menos A entre 100, que sería esto que está aquí, ¿ok? O lo que es lo mismo, esto que está aquí. Esta es una ecuación diferencial. Ahora, si la R de entrada y la R de salida indican las velocidades de entrada y salida de las soluciones de salmuera, entonces existen tres posibilidades que lo voy a escribir por aquí. Existe que la R de entrada sea igual a la R de salida. También puede existir que la R de entrada sea mayor que la R de salida. Y el tercer caso puede ser que la R de entrada sea menor que la R de salida. Esos son los tres casos que puede haber. Ok, en este análisis que tenemos aquí, asumimos que R de entrada es igual a R de salida. Nos lo está diciendo el problema. La velocidad de entrada es lo mismo que la velocidad de salida. ¿Ok? Ahora bien, en los últimos dos casos, dentro del tanque la cantidad de galones de salmuera está aumentando o está disminuyendo. Aquí aumenta y aquí disminuye. Si entra más de lo que sale, va a aumentar el nivel. Si entra menos de lo que sale, va a empezar a disminuir. Y la velocidad neta, o sea, la velocidad neta va a ser R de entrada menos R de salida. Esa va a ser mi velocidad neta dependiendo de qué caso sería. Pero como es este, va a ser la misma. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo crear un modelo matemático, a lo que se refiere esto. Tenemos aquí otro problema, que es el drenado de un tanque. Aquí está el tanque, ¿ok? Con una superficie W, una superficie del agua y una superficie del agujero donde drena el agua por debajo del tanque. En hidrodinámica, la ley de Torricelli establece que la velocidad V de flujo de salida del agua a través de un orificio plano ubicado en la parte inferior de un tanque lleno hasta la altura H, ok, aquí está la altura H, la velocidad V, será igual a la velocidad que un cuerpo, en este caso una gota de agua, adquiriría en caída libre desde una altura H. Entonces V va a ser igual a raíz cuadrada de 2GH, caída libre, donde la G es la gravedad o la aceleración debido a la gravedad. Esta última expresión proviene de la ecuación de la energía cinética. Recordando física, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, pero también tenemos la energía potencial, que la energía potencial es la masa por gravedad por altura. ¿Ok? Si resolvemos para B, vamos a tener esta fórmula de ahí. Ahora, suponga que un tanque lleno de agua, o el tanque está lleno de agua, puede drenar mediante un orificio bajo la influencia de la gravedad. O sea, está en lo alto y por gravedad está descendiendo el agua. Deseamos encontrar la altura del agua restante en el tanque en un tiempo t. Es lo que queremos. ¿Ok? En este ejercicio. Ahora vamos a considerar esta figura, este ejemplo de aquí. Ahora, si el área del orificio AH, ¿ok? El área del orificio AH se encuentra en pies cuadrados y la velocidad del agua que sale del tanque es esta, en pies, esto está en pies sobre segundo, entonces el volumen del agua que abandona el tanque, el volumen del agua, va a ser igual al área del orificio multiplicando a la velocidad 2GH. ¿Ok? Esta va a ser la velocidad del agua que escapa por ese orificio, la fórmula. Y estas, sus unidades va a ser pies cúbicos sobre segundo. Volumen. De este modo, si el volumen con respecto al tiempo indica el volumen del agua que hay en el tanque en un tiempo t. ¿Ok? Volumen del agua en un tiempo, un instante t. Podemos definir entonces esta ecuación de aquí, donde el signo negativo indica que el volumen va a disminuir. ¿Ok? El volumen va a disminuir. Vamos a observar que aquí ignoramos la posibilidad de fricción en el orificio. Pensamos que no hay fricción ni otro problema, que pasa el agua y no lo afecta, la cual puede ocasionar una reducción de la velocidad del flujo en dicho lugar. Ahora,
si el tanque es tal que el volumen de agua en el tiempo t puede expresarse de la siguiente manera. El volumen en un instante del tanque va a ser igual al área donde está el agua por la altura, ¿ok? Donde AW está en pies cuadrados, ¿sale? Y la altura está en pies, entonces serían volumen, ¿vale? Esto representa un área constante de la superficie del agua. Entonces podemos nosotros definir que la diferencial de velocidad con respecto al tiempo es igual al área del agua por la diferencial de altura con respecto al tiempo. Ahora bien, al sustituir esta última expresión en esta ecuación de aquí, ¿vale? Ya no estamos hablando de dB, sino ahora va a depender de la altura de lo que queremos nosotros encontrar. Queda de esa manera. La diferencial de la altura con respecto al tiempo va a quedar como menos área del tanque entre área W. ¿Ok? Y multiplicándose por la velocidad que está aquí. ¿Ok? Bien, resulta interesante observar esta ecuación. Sigue siendo válida incluso cuando el tanque el área W o el área del agua, donde está el agua tocando con el tanque, no es constante. Y en este caso debemos expresar el área de la superficie del agua como una función de la altura. Es decir, AW es igual a A con respecto a la altura, ya no con el respecto al tiempo. En este problema, ¿ok? Vamos a ver. Un tercer problema que traigo por aquí son circuitos en serie. Esto es electrónica, electricidad, puede decirse, ¿no? Consideremos un circuito en serie simple o un lazo sencillo que contiene un inductor, ¿ok? Un inductor, una L, que tiene un resistor, una resistencia y un capacitor. Un circuito en serie LRC. Inductor o IRC en español. Inductor, resistor, capacitor. ¿Ok? La corriente circula en un circuito después de que el interruptor se cierra mediante IT. ¿Ok? La carga sobre un capacitor en el tiempo T se señala como QT. La carga en un capacitor se señala como QT. Las letras L, C y R, como les digo, es inductancia, capacitancia y resistencia, respectivamente. Por lo general, estos son constantes. Ahora, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, el voltaje, en este caso representado en este problema como ET, que se genera en un lazo cerrado, debe ser igual a la suma de la caída de los voltajes. Eso es lo que me dice Kirchhoff. Ahora bien, tenemos esta imagen de aquí de la derecha. También muestra los símbolos y las fórmulas apropiadas para señalar la caída respectiva de voltaje. Caída respectiva de voltaje porque está en serie. Esto a través del inductor, un capacitor y un resistor. Como la corriente IT está relacionada con la carga QT, va a presentar en el capacitor mediante la siguiente diferencial. Y va a ser igual a la diferencia de carga con respecto a un instante de tiempo. Y ahora bien, si sumamos las tres caídas, ¿cuáles caídas? Aquí está una de la inductancia, de la resistencia y de la capacitancia. Ok, las tres caídas. La caída que hay en el inductor, la caída que hay en el resistor y la caída que hay en el capacitor. Si juntamos las tres, me va a quedar la siguiente fórmula. L de Q sobre dt al cuadrado. ¿Vale? Ahora bien, esto es igual a la resistencia, o bueno, no es igual, es más aquí porque estamos sumando, a la resistencia de Q sobre dt de la carga, la diferencia de la carga con respecto al tiempo. Aquí vemos que la corriente I va a ser igual a la segunda derivada de I, ¿ok? Entonces, vemos que la capacitancia es 1 sobre C por Q. Y esto va a ser
mi ET, o sea, mi voltaje. ¿Ok? Ese es muy sencillo, o sea, muy así, muy superficial de cómo creamos una ecuación diferencial. No la estamos resolviendo, solamente estamos creando una ecuación diferencial. El siguiente problema es caída libre, volvemos a física. Al construir un modelo matemático del movimiento de un cuerpo que se desplaza en un campo de fuerza, muchas veces se empieza con la ley de Newton, la segunda ley de Newton del movimiento. Vamos a recordar que en física básica la primera ley de Newton para el movimiento afirma que un cuerpo puede permanecer en reposo o continuar en movimiento a velocidad constante a menos que otro actúe sobre él con una fuerza externa. O sea, un objeto no va a moverse si no hay algo que lo empuje. O no va a detenerse si no hay algo que lo detenga. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton. ¿Ok? Una fuerza externa. En cada caso, esto equivale a decir que cuando la suma de las fuerzas, ¿ok? La sumatoria de las fuerzas, ahí está, va a multiplicarse por una constante K. Es decir, el resultado neto o la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es cero. Entonces la aceleración A del cuerpo es cero. Ahora bien, la segunda ley de Newton para el movimiento indica cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo no es igual a cero, cuando no es igual a cero, o sea, cuando no está en equilibrio, por decirlo así, entonces esta fuerza neta es proporcional a la aceleración. Y aquí es donde sale que fuerza va a ser igual a masa por aceleración, donde m es masa, a es la aceleración. Si está en horizontal, si está en vertical es caída libre, es gravedad, ¿no? Si no hay un impulso. Ahora, supongamos que de este edificio que está aquí en la izquierda arrojamos una roca hacia arriba y luego va a caer. Ahora bien, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición en un tiempo dado de la roca en relación con el suelo? ¿Ok? ¿Cuál es la posición de la roca en relación con el suelo en un tiempo dado? Ahora bien, la aceleración de la roca es la segunda derivada. Si nosotros derivamos esta posición, yo voy a tener la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto va a quedar así. ¿Ok? Derivamos la segunda vez con respecto al tiempo. ¿Ok? Esa va a ser mi velocidad. Si asumimos que la dirección ascendente es positiva y que ninguna fuerza actúa sobre la roca, salvo la fuerza de gravedad, esta es la segunda ley de Newton. Y aquí está. ¿Sale? Aquí está dicho por ecuaciones diferenciales. En otras palabras, la fuerza neta es simplemente el peso, o sea, el peso F o la fuerza F, que va a ser F1, que va a ser igual a menos W. De la roca, donde cerca de la superficie de la Tierra, vamos a recordar que la magnitud del peso es W. O sea, esta W, si recordamos física, va a ser igual a la masa por gravedad. No es lo mismo masa que peso, mucho ojo. El peso lo afecta la gravedad, ¿ok? A la masa no, la masa es una unidad básica. ¿Sale? El signo negativo se debe a que el peso de la roca es una fuerza dirigida hacia abajo, lo cual es contrario a la dirección positiva. ¿Sale? Por eso sale este signo negativo. Esperando que hayan entendido. Este es el final de la clase 1 de modelos matemáticos. En la clase 2 vamos a ver cómo se crean esto desde cero. ¿Ok? Nos vemos en un rato.